Es 7 multiplicando con, aquí estamos, multiplicando con 10, ¿verdad? Multiplicando con 10 por los 10 años. Y si vamos por acá, en el celda F7, ok, puedes ver que la fórmula ahora es C7 multiplicando con 20. ¿Sí lo ves, verdad? ¿Sí? Ok. So aquí tenemos las diferentes fórmulas ya que estamos listos para copiarlo por abajo, ¿verdad? So, por ejemplo, si nos queremos copiar esta fórmula a la celda aquí, solamente necesitamos hacer un clic y luego Control C y hazlo un clic y luego Control V. So Control C, Control V. ¿Ustedes están familiar con el copy paste, sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, ya sabes cómo hacer eso. So después que tienes la primera fórmula, la primera línea, ahí todo está bien, ¿verdad? Y de ahí nos podemos copiar. Pero déjanos ver las otras celdas. So, si regreso aquí en la columna C, ok, ya hablamos de celda C7, ¿sí? C7, si nos bajamos una con las teclas, ¿verdad? Usando las teclas, bajamos una celda C8. C8 dice ¿qué? C8 dice equals igual B8 multiplicando con 12, ¿verdad? Ok, ¿por qué B8? ¿Qué tiene B8? La cuenta de comida, ¿verdad? De food. ¿Sí? Con año, mensuales, y luego estamos multiplicando con 12 para ganar el costo anuales, ¿ok? Uno más, déjanos hacer car payment, vamos a car payment, ¿verdad? Car payment, nuestro car payment mensuales es 200, dice, ¿verdad? Aquí vamos anuales, y aquí tenemos el fórmula B9 multiplicando con 12. ¿Sí lo viste? Ok. So now, ahora, quiero que todos ustedes empiecen a ver el resto de la fórmula. Ok, ustedes, tus folders están aquí. Ok, puedes agarrar tus folders. Te mandé un email, si todos pueden agarrar ese email, abres el Gmail y luego lo abres y lo vas a ver este spreadsheet que nos tenemos aquí. Okay? So Paramount, Griselda, have everybody go through each of the formulas and understand what each one is representing, why we're doing 5, 10. Because this is the exact spreadsheet that we're going to build as the final project for today, right? So they'll start, so now, at the bottom, let me just point out one last thing before I let you go, okay? So I'm gonna get this, do a quick review with Santa Ana real quick, and then I'm gonna let you go. But I wanna point your attention to the formula at the bottom, right here. The sum totals, right? Where it has the hard line. If you look at that formula, what do you see? What does it tell us? Si miran la fórmula de abajo, de la de mero abajo, viendo que ven ustedes, ¿qué les dice? Toda la columna, ¿verdad? So puedes ver, mira, puedes ver aquí la fórmula sumando
C7 hasta C19. C7, aquí estamos C7 hasta C19. So, estamos sumando todo este área aquí, todas estas partes. So, es la fórmula que nos vamos a usar cada columna para sumar estas cuentas que nos tenemos aquí. So, hazlo una pequeña revisión en las fórmulas aquí. Por favor, si puedes poner atención aquí en esta área. La barra de fórmula está bien importante porque aquí es donde tiene la fórmula que estamos usando y puedes verlo, ¿ok? So, solamente ahorita estamos familiarizando este spreadsheet, ¿ok? So, Griselda, have them walk through formulas step by step, understand each column, and then I'll come right back to you in a couple of minutes, ¿ok? All right. So, estamos haciendo una revisión. So, todos tienen que estar conmigo, ¿ok? Aquí, si puedes ver, aquí. ¿Ya tienes este spreadsheet abierto? ¿Lo vas a tener este spreadsheet abierto? Oh, primero déjame enseñarte. Ok, primero estamos haciendo los dos clases en el mismo tiempo. We're doing 2 classes at the same time. So, ustedes no pueden ver a ellos. Tenemos padres de Paramount. Padres de Paramount, ¿quieres decir un saludo? Hi. All right, cool. You can't see them. Can you see our students? Yeah, right? Okay, all right. ¿Ustedes quieren saludar a Paramount? Yeah. Hola. All right, cool. Buenos días, ¿verdad? Ok, so todos ustedes tienen abierto, ok, so ahora estamos hablando de este spreadsheet. Este es el spreadsheet que ustedes van a hacer por la última proyecto que ustedes tienen. Este solamente es un ejemplo, ¿verdad? Del proyecto que ustedes tienen que hacer. Lo vas a hacerlo de principio. Oh, okay, yeah, go ahead. Okay, so tenemos este spreadsheet. Este es el spreadsheet que ustedes van a hacer. This is the spreadsheet that you guys will do. I'm giving you the final product so that you can see what your spreadsheet needs to look like. Estoy dando el producto final para ustedes pueden ver cómo tiene que ver tu trabajo, ¿ok? Pero ustedes van a hacerlo de nuevo, ¿ok? But you guys are going to do it from scratch. So your spreadsheet is going to look like this. Mira, con nada. All right? So ustedes van a empezar, pero así lo vas a empezar, con nada. Pero tienes por referencia para ustedes pueden hacerlo. So déjanos a cubrir este spreadsheet primero, ¿ok? So, primero, quiero que ustedes ayudarme. ¿Qué tenemos en esta columna aquí? ¿Qué es la primera columna? ¿Qué dice? ¿Puedes firmar? Sí. ¿Sí lo firmaste? No. So, ¿todos están conmigo? Ok, la primera columna es ¿qué? ¿Qué es la primera columna? Gastos, ¿verdad? Gastos, expenses, ¿verdad? ¿Sí? La segunda columna es ¿qué? ¿Qué es la segunda columna? Al mes. Al mes. El gasto mensuales, ¿verdad? El costo del gasto mensual. So it's the cost of that bill on a monthly basis. ¿Qué es en columna C? ¿Qué tenemos aquí, columna C? Anuales, ¿verdad? Anuales. So ese quiere decir que nos vamos a agarrar multiplicando con 12 y aquí tenemos el resultado, ¿ok? Para ganar anuales. Ok, en columna D, ¿qué tenemos aquí? Columna D.
No te escucho. 5 años. 5 años, ¿verdad? So for 5 years. So this is how much we're going to spend in 5 years. Okay, columna de E. ¿Qué tiene columna E? 10 years. De 10 años. Okay. Y luego F. 20 years. Okay. So primero, hazlo un clic en la celda C7. Vas aquí. Y pon tu atención aquí en la barra de fórmula. En la barra de fórmula, pon tu atención aquí. ¿Qué dice en la barra de fórmula cuando tocas celda C7? ¿Ok? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué estamos haciendo? Celda B7. ¿Qué tenemos en el celda B7? What do we have in cell B7? Okay, so B7 is where? Where's B7 at? Find B7. Where is that at? It's monthly, Monthly what? $1,000. Monthly rent mortgage. It's the rent mortgage, right? So B7 is the monthly rent mortgage, right? So what am I doing? When I go to cell C7, what am I doing? Every formula starts with a what? With an Equal sign, right? And then a cell number. Yes. Cell name. In this case, the cell name is what? B7, right? Uh-huh. Okay? B7 times 12. Now watch, go to D7 now. Go to column cell D7. What does that say? What's that formula say? C7 times 5. Okay, so tell me why C7. Dígame por qué es C7. Porque esa fórmula dice... No te escucho. I didn't hear you. Say what? Okay, so C7 is anual. Did you get that? Yeah? C7 es anual. Okay. All right. Y D7, si nos vamos aquí en E7, ¿qué es la fórmula ya? Hazlo un clic en E7. C7 times 10. And tell me why that says that. Why does it say C7 times 10? Yes. 12,000 times 10 years. Okay? All right, so now go to cell F7. What's that cell say? C7 times